¿Tú cómo ves el tema de la robotización? Porque sí te he escuchado hablar de temas ahí relacionados con nuevas tecnologías. Sí que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que puestos de trabajos de producción, fábricas, eso obviamente va a estar todo hecho por robots dentro de poco, incluso no tan básicos también van a ser, pero en puestos más altos, como ya no tanto de fabricación y de realizar tareas, sino de pensar en cuanto a estrategia. O sea, podría haber un robot que sea consejero delegado de una empresa, incluso CEO, o que un robot te monte una empresa. Te voy a dar noticias. Noticias, me encantan las noticias. De la robotización. De hecho, ya hay un robot que es consejero de una empresa. Consejero. Consejero. ¿En dónde es esto? En Japón. Claro. Entonces eso ya existe. La robotización va muy rápido, pero se nos plantean un montón de problemas que no estamos todavía preparados, que es lo que me gustaría también, o que lo que intento ver en clase, que nos demos cuenta. Se nos plantean un montón de problemas éticos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una cosa que va a ocurrir, la conducción autónoma. Va a ocurrir sí o sí, ¿no? Entonces, pero tú tienes que programar ya a tu coche qué pasa cuando tienes dos alternativas. Si tiras a la derecha y tienes que tirar a la derecha o a la izquierda, atropellas a una anciana de 80 años y si tiras a la izquierda, atropellas a una niña de 5 años. ¿El coche qué hace? Ya, pero estos problemas éticos que van a ocurrir cada vez más, es importante que empecemos a madurarlo, porque esto va muy rápido, pero también no tenemos una especie de marco de cómo hacer con los robots, cómo tratar la inteligencia artificial. Están las leyes de Asimov, ¿os acordáis? No las conozco yo. Asimov, que fue el gran pionero, bueno, pues decía que la primera ley de robótica tiene que ser que ningún robot haga daño a un ser humano. Y la segunda ley es que en caso de duda siempre vayas a la primera ley. Y eso debería ser un consenso que todavía a lo mejor estamos a punto de poder hacer, pero es que es muy complicado. Porque, por ejemplo, en la vida real, bueno, pues ahí está el coche. ¿Qué haces? ¿Qué haces entonces? O un animal que se te cruza ahí en el coche. Pero eso al final el coche va a decidir por ti. Sí. Claro. Y entonces se nos plantean varios problemas éticos que son muy interesantes. También pueden sentir los robots. ¿Qué pasa? Blade Runner, la película maravillosa, legendaria. ¿Qué pasa con los robots cuando sienten? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Podemos tratarles como un trozo de chatarra o no? Se nos abren un montón de cosas, también apasionantes, ¿eh? Sí, no. También apasionantes. 100%, no. Y bueno, otra cosa que digo en clase, ¿y nos acostaremos con robots? Pregunto. Yo estoy seguro de que sí. ¿Tú crees? Mucho enfermo. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Yo creo que depende de lo realista que sea. Pero dame un estimado. ¿Tú cuándo crees que eso va a ocurrir? Pues yo creo que dentro de Yo te diría 500 años. 500 años. Ostras, yo te iba a decir, Bueno, 20. 20, 500 años, de verdad. Sí, 500, es la Estoy primera vez todo, que oigo digo. 500 años. La mayoría en clase me dicen 20, 30, 50 años. Y es que en 20 años no creo que nos estemos acostando con robots en 20 años, tío. Yo creo que estaré muerto, pero varias generaciones hasta acostarse con... No que esté robotizado el mundo, pero que mantengamos relaciones sexuales con robots, creo que sí. queda mucho porque ya eso ya no es un tema tecnológico de adaptación en el mundo. Eso ya es un nivel ético, moral, de valores, de principios que tiene que desestructurar el humano y volverlo a programar. Yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaces de hacerlo. Tendría que ser alguien que haya nacido ya en un modelo así. Yo creo que no, tío. Yo creo que hay mucha gente que ahora utiliza juguetes sexuales que son, no sé, no he probado ninguno, pero que son muy reales y que en 20 años, con la tecnología que va a haber, seguro que o sea, que no digo que es una cosa común. Eso Claro, es imposible. claro, a ver, vale, es que tú estás hablando de eso. Yo estoy hablando de un robot en plan con una relación sexual igual a la de dos humanos. O sea, igual. Igual no, pero habrá instrumentos así, yo creo que seguro. No, instrumentos Y hay ahora. 20, claro, bueno, por pues eso. tengo noticias para vosotros.
Esto como si fuera No una cosa. producto. Ya ocurre. Ya ocurre. Ya ocurre. Y España es pionera en eso. ¿Qué dices? Sí, señor. Fer, tío. Hay un burdel, es que hay un burdel en Barcelona, que fue el primero en Europa, con robots. Yo es que vi el documental, no lo podía Te creer. quedaste loco. Y es que era impresionante. ¿Cómo se llama el documental? Me lo tienes que decirlo. No, es que no lo recuerdo, porque lo vi en la película. Y entonces, claro, esto ya ha ocurrido desde el año 2017, creo que fue. Robots de verdad. Robots de verdad. ¿Y cómo además exactamente? es que el documental era muy gracioso porque había ahí una prostituta de carne y hueso. Y dice, es que contra esto no podemos competir. ¿Esto qué es? Yo me estoy quedando loco. Yo necesito como un parón. ¿En serio? O sea, pero parecen completamente humanas. Bueno, sí, es que cada vez lo van Mejorando. Lo van mejorando, me imagino, ¿eh? O sea, pero piel de silicona, cosas de estas que dices, wow, esto, pero caramba, si esto, ¿cuándo ha ocurrido, no? Wow. Pero Vale. una pregunta, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de consejero delegado en la empresa de Japón. No que- consejero delegado, un Consejero. consejero. Que ya es un robot. Claro, a este nivel ya, si seguimos avanzando, a lo mejor el CEO de la empresa es un robot. Pero Claro. ahí tendría que estar ya basado a lo que tú has dicho antes, el tema ético, de cómo él toma las decisiones respecto. Es que para mí, en el tema del buen gobierno corporativo, ¿qué pasa cuando incorporas a un robot? Yo veo uno de los problemas. Por eso digo que tenemos que empezar a pensar esto, porque esto ya está ocurriendo. ¿Cuál es el problema que yo veo en un gobierno corporativo de una empresa teniendo un robot? Es que, por ejemplo, si yo soy consejero en esa empresa, voy a esperar para cualquier punto del orden del día a ver qué es lo que va a votar el robot. ¿Por qué? Porque él tiene una capacidad de procesamiento de información muy superior a la mía. Yo me siento inferior a él. Entonces, si él vota no, joder, él sabrá. Será por algo. Y entonces, para mí tendrá un efecto tremendo. Porque el voto del robot, entonces, vale mucho más que mi voto. Porque muchos, me imagino, Por influencia. reaccionarán como yo, tendrán la influencia y dirán, bueno, pues si ha votado esto, nos dejamos llevar. Y eso es algo que también tenemos que pensar ya en el buen gobierno corporativo. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, que el robot sea el que vote el último. Es una forma que se me ocurre de plantearlo. Sí, pero por ejemplo, si hay un consejo de 10 personas y votan 7 que sí, 2 que no, y el último, ese robot, dice no. Ya, pero ya se ha votado. Sí, ya se ha votado, pero Ya se ha votado. los 7 Ya, van a decir, ya, ¿por pero- qué dice que no en otro que sí? Vamos a replantearnos un poco. ¿Ves? Lo todo. estamos planteando aquí a ver cómo podemos hacer de algo una realidad que ya está aquí. Y sin embargo no tenemos los mimbres para ver cómo lo gestionamos. Claro, es que, ¿cómo? Por ejemplo, un presidente del gobierno robot sería bastante más. Tengo noticias para ti. Joder, es que es una locura, esto parece marca. Ya hay un político que ha sido robot y casi le eligen. En Japón también. No, los de Japón, eso es una Japón. locura. Es En una Japón. mira, Pero a ver, Japón. ¿qué está sucediendo en Japón? Que no me estoy enterando bien. O sea, esos Japón tíos es están que es avanzados. ¿eh? Muy avanzados en robótica. Y entonces dijeron, necesitamos un político que sea incorruptible. Un robot. Un robot. Es más, el robot, como tenía esta capacidad de procesamiento brutal, encontró un montón de gastos innecesarios y esto. Madre Buah, mía. pues aquí en España entonces Estaban- no pueden aparecer. Bueno, yo creo que los robots colapsa, se los cargan. Pero colapsa. el robot. Pero, Colapsa, no, yo pero creo. ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hubo en Japón que tuvieron que resolver? Un robot no se puede presentar a unas elecciones municipales, porque esto fue unas elecciones municipales. Porque un robot no existe, no tiene personalidad jurídica. Claro, ¿Y ya cómo empieza lo con hicieron? pasaportes. Pues uno cedió su identidad al robot. que Buah, se- eso la en que se España presentó. entonces no Esto pasa, es porque aquí imposible. Aquí de somos la muy silla no se orgullosos. levantan ni en 3 siglos. Bueno, pero No. ¿os dais cuenta de hasta qué punto nuestro mundo está cambiando a una velocidad extraordinaria? Y sin embargo, todavía no estamos preparándonos para ello. Y yo lo que digo es que hay que prepararse. ¿Y cómo se prepara para un mundo robotizado? Pues ¿cómo se prepara? Pues un poco anticipándose a los problemas, un poquito. Es decir, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, os lo he dicho, con la conducción autónoma. Es que hay tantos supuestos que ya están pensándose. Es fundamental. Y además, la conducción autónoma, hay un problema
es el nivel de desempleo que va a crear. Por ejemplo, el 11% de los hombres en Estados Unidos, de la población activa masculina en Estados Unidos, depende del transporte por carretera. Había leído en un estudio, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Porque eso desaparece. Pero, o sea, ¿te refieres que trabajan? Claro, que trabajan. Vale. Eso desaparece porque lo hace un robot o lo hace el coche autónomo. Pero yo, por ejemplo, ahí quizás a lo mejor a largo plazo sí que es verdad que va a haber una conducción autónoma totalmente autónoma que un robot, pero yo, por ejemplo, sí que me puedo ver ahora que al final, si tú estás conduciendo, si estás en un coche autónomo y ese coche autónomo te está llevando y tiene un accidente, el que responde jurídicamente a ese accidente debe de ser la persona que está dentro de ese coche, porque como ya hemos hablado antes, jurídicamente ese coche no tiene... Muy buena pregunta, pero es que no se sabe. Ya ha habido un caso que el coche autónomo ha matado a alguien. ¿Y qué hacemos? ¿Quién es el responsable? ¿La empresa que ha hecho el coche? ¿El coche? ¿El dueño del coche? Es que es muy interesante. Para mí la empresa, 100%. Bueno, es que pero otro de los temas que habrá que plantearse también. Claro, porque yo lo que decía es que sí que veo que a lo mejor un camionero no tiene que conducir 8 horas, pero sí que tiene que estar al lado del coche autónomo o del camión autónomo para controlar que todo vaya bien. Pero bueno, una vez más, pero ahí tiene que tomar decisiones en décimas de segundo. Y entonces el coche, el sistema autónomo, tienes tú que programarle, bueno, si ocurre este caso, que es muy improbable, pero si ocurre, ¿cómo vas a reaccionar? Claro. A ver, pero a mí me parece que eso van a ser casos bastante puntuales. O sea, si comparas la cantidad de accidentes de tráfico que hay al año en el mundo y en comparación con de aquí a 100 años, cuando sea todo conducción autónoma, que yo creo que en un futuro va a estar prohibido, de hecho, conducir, que van a decir en 100, 200 años, joder, en el 2023 todavía conducían y se mataban en la carretera. Claro. Tienes toda la razón. O sea, una de las grandes ventajas de la conducción autónoma es que básicamente los accidentes se van a reducir a cero. Sí, o a casi cero. Claro, un porcentaje van a ser muy mínimos, bajo. Van a ser mínimos. Y eso es una gran bondad. Eso es algo para sentirse muy optimista. Totalmente. Y a nivel sociológico y a nivel de estadística es muy positivo para el mundo porque va a haber menos muertes. Totalmente. No solamente muertes, sino también personas que tienen accidentes.